¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los seguidores de la página del Gobierno Regional de Arequipa y de todas las redes sociales. El día de hoy, en un segmento más de su programa Región en Línea, vamos a conversar con el doctor José Luis Carpio Quintana. Él es gerente regional de Trabajo y Promoción de Empleo de Arequipa, y también vamos a escuchar su opinión acerca de los trabajos que viene realizando como gerencia y también la reactivación que ya se viene realizando en los diferentes establecimientos, trabajos, instituciones públicas y privadas, y también las microempresas y empresas. Doctor, bienvenido al programa Región en Línea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, gustoso de estar en tu programa y a tus órdenes. Doctor, coméntenos un poquito cómo ha sido el trabajo que ha desarrollado la gerencia de trabajo a lo largo de esta pandemia. Claro, nosotros hemos dado prioridad a lo que es el trabajo remoto, hemos estado capacitando respecto a los protocolos. Como sabemos, desde que se inició las cuarentenas a través del decreto supremo 044, se estableció que había unas actividades que son las actividades esenciales que sí podían continuar, ¿no es cierto? Las necesidades básicas de la población. Estamos hablando de venta de alimentos, farmacias, bancos. Entonces, esas actividades que sí podían continuar realizando esas actividades, necesitaban ver lo que es los protocolos. Nosotros hemos hecho difusión de los protocolos a través de funcionarios de Lima, hemos hecho capacitaciones respecto a la normatividad del MINSA especialmente. A la 448 es la última nueva, pero anteriormente hubo dos resoluciones que establecían cuáles eran los protocolos de bioseguridad en todo centro de trabajo, ¿no es cierto? Hemos hecho las capacitaciones y puntualmente también hemos ido a los sectores de lo que es hoteles y restaurantes. Como sabemos, es un segmento muy golpeado por la crisis, pero la esperanza es que se va a reactivar, y nosotros ya hace mes y medio, 2 meses, a través de las capacitaciones que estamos haciendo en línea y también en coordinación con lo que es turismo, la agencia de turismo, hemos estado haciendo capacitaciones hasta en 2 oportunidades, ¿no? Y se ha tenido la convocatoria, como comprenderás, masiva, ¿no?, de los principales centros de trabajo, que es turismo y restaurantes. Coméntenos un poquito cuáles son las principales consultas o quejas que llega a la gerencia de trabajo de parte de la población, que de alguna forma de repente han sido víctimas de algún despido arbitrario, maltrato, o de repente hasta contagios, ¿no?, en sus diferentes centros de trabajo. Claro, como tú bien lo has indicado, las principales quejas o denuncias o consultas se han dado a partir del 16 de marzo. En muchos casos se han producido despidos de hecho. ¿Qué es un despido de hecho? El despido de hecho es cuando al trabajador, formal o informal, no lo dejo ingresar. Llega al centro de trabajo normalmente y ve la puerta cerrada, ¿ya? Entonces, para producirse un despido tiene que haber un procedimiento, como tú sabes, ¿no? Y tiene que haber una causa objetiva, tiene que haber una carta de preaviso de despido y tiene que haber una carta de despido. En ese caso no, llegó y encontró la puerta cerrada. Lo que debió hacer es constatar ese despido de hecho. O sea, no hay documentos, no hay procedimiento, pero en caso de despido le corresponde al trabajador acreditar que le impiden ingresar. Entonces, al comienzo, entre marzo y abril, como sabemos, no era considerado como servicio esencial la inspección. Entonces, ¿cómo constataba el impedimento del ingreso? A través de la policía. Constataciones policiales que sí se han hecho, ¿no? Y de ahí esperar a que se aperture el sistema de inspecciones y después se aperture el Poder Judicial para hacer la demanda correspondiente. O el pago de la indemnización y liquidación por el despido de hecho, que eso implica 1,5 sueldos por cada año laborado, ¿ya? Y si es meses también se paga en forma proporcional, o también la reposición a través del despido incausado fraudulento, ¿no es cierto? Ya. Las otras denuncias que han habido es más que todo en lo que es la suspensión perfecta de labores. Como sabemos, el Estado ha establecido un marco normativo para permitir que ante la severa crisis económica en que vivimos, algunas empresas que no puedan otorgar a sus trabajadores el trabajo remoto o la licencia con goce, que es tú no estás trabajando pero te estoy pagando y ese sueldo va a ser compensado posteriormente, no todas las empresas tienen la posibilidad económica de hacerlo. Entonces se estableció a través del decreto supremo 038 la posibilidad de la suspensión perfecta de labores. En este sentido, el empleador unilateralmente comunicaba a su trabajador indicando de que no podía darle trabajo remoto y no podía traer la licencia con goce por las graves afectaciones económicas que tenía. Entonces lo combinaba a llegar a un acuerdo de adelanto de vacaciones, reducción de remuneraciones, reducción de jornada de trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en caso de que no llegara a un acuerdo o una conciliación, ya venía lo siguiente, que es la suspensión perfecta de labores. Para que tú inicies la suspensión perfecta de labores, tú tienes un plazo para presentar.
tienes hasta el día siguiente en que iniciaste la suspensión perfecta de labores. ¿Dónde lo presentas? En la plataforma virtual de Ministerio de Trabajo. Y ahí haces una declaración jurada. Se da la suspensión perfecta de labores. Pero ¿qué sucede después? Presentas la solicitud, llega a la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, que es la instancia de la gerencia de trabajo que va a ver en primera instancia, y de ahí lo remite ¿a dónde? Al sistema de inspecciones, ya sea a la gerencia de trabajo o a la SUNAFIL. ¿Para qué? Para que ahí un inspector verifique que lo que tú has dicho en tu declaración jurada es verdad, es cierto. Un ejemplo, digo, no puedo otorgar trabajo remoto. ¿Por qué? Porque, señor, en este caso, un ejemplo, es venta de un grifo. La grifera no puede estar en su casa trabajando, ¿no es cierto? O eres mozo, tampoco el mozo va a poder estar trabajando. No puedo otorgar trabajo remoto. Ya, entonces, lo siguiente que debió otorgar, ¿qué fue? La licencia con goce, ¿no es cierto? Compensable. Pero ¿qué sucede, digamos, cuando la licencia con goce no procede? ¿Por qué? Porque es una actividad de alto riesgo la que tú prestas. Ejemplo, a ver, construcción civil. Entonces, tú no puedes extender muchas horas la jornada normal de construcción civil. ¿Por qué? Porque al ser de alto riesgo, aumenta el riesgo de que sea un accidente. Ejemplo 1. Ejemplo 2. ¿Qué tal si tú tienes como empresa 3 turnos? ¿Cómo podrías compensar después que se inicien las actividades las horas? Sería imposible. Porque la idea es que en la licencia con goce no trabajas y te pago. Pero la idea es que esas horas, esos días de dejar de laborar, después tienes que compensarlo. Pero si tu empresa tiene 3 turnos, es imposible que compenses. Claro. Y la última, que existe una norma que prohíbe que puedas realizar trabajos extraordinarios. Un ejemplo, las discotecas. Como sabemos, hay ordenanzas municipales que establecen un límite de atención de discotecas. 2 de la mañana. Entonces no puedes compensar porque hasta las 2 de la mañana no vas a trabajar en discotecas. Entonces en esos casos no puedes ni trabajo remoto, ni licencia con goce, entonces adelante de vacaciones. No puedes adelante de vacaciones. Entonces opera lo que es la reducción de la jornada y la reducción de la remuneración en forma proporcional. No procede eso, la reducción de la remuneración. Pero eso tiene que ser consensuado y con un documento. Si no procede nada de eso, recién la suspensión perfecta de labores. ¿Tenemos, doctor, alguna estadística de cuántas personas se han acogido a la suspensión perfecta, sobre todo de empresas y también ciudadanos que hayan perdido su trabajo en esta situación? Las estadísticas no las tenemos a la mano ni acá ni en Lima, por cuanto eso está cambiando constantemente. Lo que sí te digo es que aproximadamente se han presentado entre 2.800 a 3.000 solicitudes, ¿ya? De las cuales más o menos 680 han sido declaradas improcedentes de plano, sin necesidad de que recurran a inspecciones. ¿Por qué? Porque te excediste en el plazo. Tenías un día para presentar la solicitud, lo presentaste en los 3-4 días, ya no es necesario pasarlo a inspecciones, de frente de improcedente. Segundo caso, tenías un límite, el primer límite fue hasta el 7 de julio, pedías agosto, septiembre, improcedente. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Que esas solicitudes, al ser declaradas improcedentes, causaban un efecto. El tiempo dejado de laborar se entendía como tiempo efectivo, y el empleador tenía que pagarle a esos trabajadores sus remuneraciones por ese tiempo, y también sus beneficios. Claro. Ya, y en el caso de que las inspecciones se han dado, y nosotros en primera instancia hemos absuelto y hemos pronunciado a través de una resolución, hemos desaprobado alrededor de 1.200 solicitudes. Sumadas las 1.200 o 1.300, con las 600 casi 2.000 han sido desaprobadas o declaradas improcedentes. ¿Ya? Y han sido declaradas procedentes alrededor de 140 a 150. Son poquitas. Pero nos sujetamos nosotros a que nosotros como autoridad de trabajo cumplimos solamente la ley, y la ley en este caso ha sido restrictiva, que tiene que cumplir ciertos requisitos. Si no cumples esos requisitos, no puedes otorgar la suspensión perfecta de labores, porque inclusive tú eres responsable si no das cumplimiento a la ley. Claro. Ahora, de alguna forma esta pandemia ha perjudicado tanto a trabajadores, empleados, como también a las empresas, ¿no? Porque de alguna forma, si yo tengo una fábrica de zapatos y yo tengo 10 trabajadores, si no van a producir, o lo que usted decía, en un trabajo de un grifo, es imposible hacer un trabajo remoto. Entonces hay que contratar de repente personal reducido. Ahora, el tema de los horarios restringidos también en la noche no ha permitido trabajar a mucha gente. ¿Cuál sería la evaluación y la recomendación en este caso, doctor, desde la gerencia de trabajo? Ahora a las empresas que ya están reactivando su economía, ¿qué disposiciones habría que cumplir
Uno, para que el trabajador no se vea perjudicado y la empresa también de alguna forma pueda recuperar su economía que ha sido afectada por estos 5 meses. Claro, hay que tener en cuenta que en agosto salió un decreto supremo, el decreto supremo 117, que establecía el reinicio de la tercera fase. Y ya permitía que la mayoría de las actividades productivas ya den inicio. Estamos hablando de el sector minero, todas, agricultura, restaurantes, comercio, ¿no es cierto? Claro, con las limitaciones que establece la ley, ¿no? Al 50% el comercio, el aforo, y en el caso de restaurantes estamos hablando de al 40%, ¿no es cierto? Y en el caso también de las agencias de turismo, ya también se está aperturando. Entonces, el consejo que nosotros le damos a toda la colectividad, los protocolos ya están publicados. Hay un protocolo madre que lo da el MINSA, que es el 448-2020. Ese es el último. Es el protocolo madre, que todos deben cumplir ese protocolo, todas aquellas empresas, ¿ya? Pero también, de acuerdo a la actividad que tú desarrollas, hay otros subprotocolos que tienes también que cumplir, aparte del 448. En el caso de restaurantes hay un protocolo más. En el caso de transporte también hay otro protocolo. En el caso de construcción también hay otro protocolo que especifica más que todo la actividad, ¿ya? Que se tiene que cumplir. Entonces, si hemos iniciado ya el procedimiento de suspensión perfecta de labores y están en trámite, es decir, estamos en los plazos de apelar, entonces lo que yo aconsejaría, y en vista que ya se apertura el mercado para la mayoría de actividades, la ley también permite el desistimiento de todo o de parte de sus trabajadores. Sería lo ideal sería que las empresas apuesten un poco y se arriesguen un poco más por lo que es el mercado. Hay movimiento económico, progresivamente se va a dar, y progresivamente aumente la cantidad de trabajadores en sus negocios o en sus actividades, ¿no? Eso sería lo importante. Lo único que va a permitir que haya más empleo, más trabajo, es que haya más movimiento económico. Ahora, doctor, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, con aquellas empresas que realmente ya han quebrado? Esos trabajadores forman ahora a formar el grupo de los desempleados, subempleados. ¿Qué habría que hacer de parte de las autoridades? ¿Qué sugerencias se podría dar de parte de la gerencia de trabajo? Claro, como sabemos, si una empresa quiebra y tienes tú más acreedores que bienes, entras a lo que es un proceso de concurso, ya concursal, ante Indecopi. Entonces, ¿qué es Indecopi? Determina, la empresa tiene en activos, digamos, tiene 800.000 soles, pero en deudas tiene 1 millón. Entonces, como ya hay una contradicción de la deuda es mayor que los activos, entonces se tiene que ver cuáles acreedores deberían cobrar y el porcentaje del cobro, de lo que queda, de lo que tiene la empresa. Ahí entra Indecopi. Entonces, según la norma y según la Constitución, los trabajadores tienen prioridad de cobro de los bienes que le quede a la empresa. Si tiene, como dijimos en el ejemplo, si tiene en bienes 600.000 soles y las deudas son 1 millón, pero de ese millón 500.000 le debe a un banco y 500.000 le debe a los trabajadores, definitivamente esos 600.000 van a ir para los trabajadores, que tienen prioridad en cobro. Y también hay una figura que le ha tocado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, la persecutoriedad de beneficios. ¿Qué tal tú cuando trabajabas con la empresa y le iba bien, tenía 5 camionetas? Progresivamente, ante esta situación de crisis, empieza a vender las camionetas, ya no tiene ni una camioneta. Entonces, la Corte Suprema y el Tribunal han establecido que yo puedo hacer una demanda judicial y tengo que acreditar que cuando yo trabajé tenía estos bienes y que se entiende que fue fruto también de mi trabajo. Claro, entonces, patrimonio de la empresa. Claro, ahora ya se lo vendieron a un tercero, está el nombre de un tercero. Entonces lo que yo puedo hacer es perseguir los bienes. Lo único que tengo que acreditar es que cuando yo trabajé, esos bienes eran en la empresa. Y tengo que acreditar ahora dónde están esos bienes. Entonces yo persigo los bienes. Eso se ha dado en sentencias del Tribunal Constitucional en casos estamos hablando de casas, estamos hablando de embarcaciones pesqueras. Y eso lo aplicó la Corte Suprema y fue confirmado por el Tribunal Constitucional. Ahora, si hacíamos una evaluación, el gobierno central ha dado presupuestos para algunas empresas, sobre todo las más grandes. En Arequipa, ¿tenemos alguna empresa que haya sido beneficiado con estos presupuestos del gobierno central? Y realmente las pequeñas, las MIPES, ¿han recibido o recibirán algún aliciente de parte del Estado? ¿Cómo está viendo ese tema? Claro, como hemos dicho al comienzo de la entrevista, nosotros como autoridades de trabajo aplicamos la ley. Hay el principio de legalidad. Todo servidor público se debe a la ley, acatar la ley y acatar la Constitución, ¿ya? Entonces, como tú bien lo has indicado,
a través del programa Reactívate Perú, ya se han dado créditos con bajos costos de intereses a varias empresas, grandes, medianas, no había distingo, grandes, medianas y pequeñas. Como hemos escuchado por los medios de comunicación, muchas de las empresas grandes o medianas han usado estos bienes, pero aún así se han acogido a una suspensión perfecta, total o parcial. Ahora, hay que precisar a la comunidad que la ley no hacía ninguna distinción en el caso de la suspensión perfecta de labores. Tú has podido, digamos, hacer un crédito, y te lo han dado, que era para pagar a tus trabajadores y a tus acreedores, pero no se establecía que aquella empresa que pedía el crédito no se podía acoger a la suspensión, no había ninguna limitación. Es por ello que varias se han acogido y nosotros no hemos podido hacer nada, porque no hay limitación. La única limitación que ha existido es en el 35% del subsidio que se dio en un mes. Si se acuerdas, el Estado dijo, ya, muy bien, vamos nosotros, siempre y cuando no ganen, me parece, más de 1.800, vamos a correr con el 35% del sueldo del trabajador. Es la única limitación que he puesto en la norma, el 038 y el decreto supremo 011, para lo que es la suspensión perfecta de labores. Ahí se han dicho, si tú te acogiste al 35% y el Estado te dio el 35% para que le pase al trabajador, ese trabajador no podía ser suspendido por ese mes, porque te hemos dado ese dinero para eso, para que él siga trabajando. Es la única limitación, ¿no? Y está en la conciencia de cada empleador, digamos, la utilización adecuada de los recursos que le ha dado el Estado, pues, ¿no? Claro. Pero ¿usted cree que ha sido beneficioso esta transferencia? Porque la gente, en realidad, la gente de campo, ¿ha sido beneficiada con este programa Reactiva Perú, o simplemente se le ha ayudado a las empresas más grandes, ¿no? Porque en Arequipa ni una empresa me parece que ha sido beneficiada con esta... Sí han sido beneficiadas las empresas, ¿no? Ha habido algunas micros, pero la gran mayoría que se ha acogido a este beneficio eran aquellas que tenían conocimiento del beneficio, que sabían cómo acogerse también, ¿no? Y la mayor parte ha sido las grandes, las medianas y las microempresas, como hemos escuchado en muchos reportajes, han sido las que pocas veces se han acogido, ¿no? Claro, y algunas otras ellas todavía en diferentes rubros que, ¿no? Hasta había para de repente nightclubs que se han dado, y el última discoteca también que se ha acogido a esta Reactiva Perú, sin embargo también ha sucedido el incidente. Doctor, ahora por ejemplo, mucha gente que ha sacado su fondo de la AFP, ahora están solicitando muchos ciudadanos también en la ONP, de alguna forma para sacar algún negocio pequeño. Y estamos, seguramente la informalidad en Arequipa también y en el Perú va a continuar.